Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes, buenos días, qué bien, una vez más con ustedes, naturalmente con la presencia y el trabajo permanente de los técnicos de este canal que hacen posible la conexión con ustedes. Naturalmente que es una producción de sentido común. Bien, señores, buenos días una vez más. Hoy vamos a conversar con ustedes algunos detalles importantes de la vida nacional e internacional. Pero vamos a pedirle al director si tiene un material corto que habíamos planteado mientras estamos comentando algunos detalles. Nosotros tenemos invitado hoy a Enrique de León. Todo el programa lo vamos a tratar con Enrique de León, que hace tiempo lo queríamos traer por acá, porque Enrique de León comenzó desde hace un tiempo con algo que verdaderamente a nosotros en particular nos resultaba un poco difícil. Veíamos una piedra muy grande en las manos de Enrique de León y tuvimos siempre la incertidumbre de si él podría lanzar esa piedra por el peso de esa piedra que la figuramos con el tema que estaba enfrentando, que era uno de los temas más difíciles en términos del desarrollo prácticamente histórico del país, y el vandalismo que de una u otra manera se ha ido reuniendo en un solo punto hasta hacer esa piedra bien grande que Enrique de León ha tratado de mover. Se trata del tema eléctrico. Obviamente, un tema que ha hecho millonario, multimillonario aquí a un grupito y que mueven todas las esferas del país. Enrique de León, que por su corpulencia física uno no se atrevería a apostar frente a un Mike Tyson, porque generalmente olvidamos que la fortaleza no está en lo físico. Y a los que tienen y dan seguimiento a algunas de las leyendas que tienen que ver con las religiones, creencias y todo, entonces nos remitimos a David y Goliat. Al fin, Enrique de León con su piedra, insistiendo en el cambio de una planta monstruosa para nosotros, era yo de lo que decía, es imposible que Enrique pueda lanzar esa piedra con la certeza necesaria para producir ese cambio. Él hoy nos explicará algunos detalles que nosotros no conocemos y que nos gustaría conocer, pero al mismo tiempo nos dará algunas informaciones sobre la ruta, el itinerario que lleva el proyecto que él encabeza sobre la conversión de Punta Catalina, en vez de carbón, a gas. Naturalmente que vamos a pasar un cortito que encontramos en las redes, que aunque no vemos a Enrique de León ahí, sí sabemos que él anda por esos predios. Adelante, señor director. Estamos aquí reunidos en el día de hoy para que los jueces vayan a favor de convertir esas plantas de Punta Catalina de carbón a gas natural. Aquí estamos un sinnúmero de ciudadanos comunitarios todos, al igual quien le habla. Señor presidente,
necesitamos que usted escuche el clamor de todos los ciudadanos de nuestra provincia. Nosotros necesitamos que usted esté del lado de nosotros, porque realmente sabemos la calidad de persona que es usted. Apiádese de nuestra provincia, de todas esas personas y todos esos niños que están siendo afectados ya por esas cenizas de ese carbón que tiene esa planta. Necesitamos que usted escuche el corazón de todos nosotros. Es un clamor de la provincia por completo. Únase a nosotros y ayúdenos con eso. Convierta esa planta de carbón a gas natural. Es una urgencia y una necesidad para nuestra salud y para toda la agricultura también. Muchas gracias, señor presidente. Y acuérdese, señor presidente, que la provincia por completo votó por usted y quien le habla se fajó a buscar esos votos para que hoy sea su presidente de nuestra República Dominicana. Únase a nosotros, que nosotros no lo vamos a defraudar, señor presidente. Bien, señores, aquí estamos con Enrique de León, a ver si dilucidamos en todo lo que nos queda en el curso del programa, eso que yo dibujaba, esa piedra que él ha cargado para tratar de demostrar una realidad que de alguna u otra manera, además, otro ingrediente en el tema de la energía, de la generación energética, que se da con la planta de Los Amas o Isabela. Pero, buenos días, don Enrique. Muy buenos días y gracias por esa presentación bíblica que ha hecho de mi persona. Aunque no es una lucha solo mía, es también tuya y de todo el pueblo de la provincia de Baní y de todo el pueblo dominicano. No, pero tu humildad obviamente es bien conocida, pero el que ha iniciado todo ese camino, aunque se hayan ido sumando gentes importantes, obviamente yo quiero hacer el reconocimiento, porque yo tuve crítica a ti sobre eso, porque yo entendía que lo difícil que era la situación, además no vi la onda, yo te vi a ti, yo no vi la onda que utilizaba. No, pero además muchas personas veían el proyecto de Punta Catalina como una respuesta al déficit energético, eléctrico que tiene el país. Claro. Y de muy buena fe, sin tener conocimiento de los impactos negativos que iba a tener el uso del combustible fósil, que es el carbón, pues apoyaron una iniciativa que estaba dirigida a solucionar uno de los problemas más graves que ha tenido el país, para uno de los mayores escollos para su desarrollo, que es el suministro eléctrico, ¿no? El tener la energía suficiente y eficiente para impulsar el desarrollo. Enrique, ¿de dónde parte esa creencia, esa tenacidad tuya, partiendo de una situación? Tu lucha por los problemas sociales, nadie lo discute, pero en el orden técnico, obviamente habría la gente, primero porque la gente desconoce el sentido común en muchos casos, ¿no? Sí. Y segundo, ¿de dónde tú tienes la fuerza para arrancar planteando la posibilidad técnica de hacer ese cambio de carbón a gas de la planta Punta Catalina? Hay una motivación primaria, que es el impacto en la salud y en el medio ambiente que produce la quema del carbón mineral. Es decir, y más en una planta o una central como Punta Catalina, que quema al año 4 millones de toneladas de carbón. Eso es una enormidad, es una cosa incluso fuera de perspectiva
si lo comparamos, que estamos en una isla, a una media isla, una 3/4 parte de la isla, es decir, con una plataforma tan endeble como es la plataforma insular, tan vulnerable. Pero también en el conocimiento de que ya un estudio técnico que logramos obtener con el apoyo de una entidad norteamericana de mucho prestigio a nivel mundial, que es la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, que hizo un estudio de la conversión de Punta Catalina, en ocasión de que habíamos sometido un recurso de amparo para que la planta no fuese a carbón en el 2015. Entonces, como una manera de ilustrar y de fortalecer el criterio de los jueces del Tribunal Superior Administrativo, esta institución de los Estados Unidos hizo ese estudio. Lo hizo un científico norteamericano muy reconocido, Mark Charney. Y claro, ese estudio primero establecía que en el país había el gas necesario, es decir, el gas natural necesario para alimentar a Punta Catalina, y lo teníamos muy cerca de la ciudad de Santo Domingo, que es el puerto de Andrés, Boca Chica, donde precisamente AES recibe gas natural desde los Estados Unidos, y Punta Catalina apenas llega a un 4% de la capacidad de desembarco de gas natural que tiene AES Para ilustrar un poquito, estamos hablando de que AES, que es una empresa que importa el gas, sí, tenía o tiene la capacidad para suplir sin ningún riesgo a Punta Catalina. Sí, y en segundo lugar, de que la transformación de una termoeléctrica de carbón a gas es un cambio de combustible. Es decir, tanto el gas como el carbón, además de ser dos combustibles fósiles, son térmicos. Es decir, vamos a pasar de una planta térmica a otra térmica, que la transformación básicamente son los quemadores. Incluso el tener una planta de gas en el momento que nosotros lo planteamos, que fue en el 2015, iba a ahorrar muchísimo dinero al país, porque el gas es una tecnología más sencilla, más eficiente, pero además requiere, por tanto, menos equipos. Por ejemplo, no hace falta, no hubiera hecho falta la trituradora de carbón, no era necesario todos los equipos que se requieren para manejo de tratamiento de agua, de agua, pero sobre todo para las emisiones de gases ácidos, es decir, no se necesita todo el sistema de control y de lavado de gases ácidos y de micropartículas que requiere el carbón. El carbón es una tecnología, precisamente por su rezago, porque es del neolítico, que más carbón es una tecnología del neolítico, es decir, que fue adoptada en la época, en la primera época de la era industrial, pero también se nos pasa algo, y es que tampoco necesitábamos un puerto. No, claro, no se necesitaba puerto si era con gas, porque se hubiera traído el gas por un gasoducto, como finalmente hizo AES de Boca Chica, de Andrés hasta San Pedro de Macorís, que permitió la conversión de todas las plantas generadoras a base de fósiles, a base de furoy, en alrededor de San Pedro de Macorís, más alrededor de 800 megavatios. Es decir, que lo que nosotros proponíamos que se hiciese con Punta Catalina, terminó haciéndose con la generación privada alrededor de San Pedro de Macorís.
y prácticamente la misma cantidad de megavatios, lo que indica que el proyecto es totalmente era y es totalmente factible. Porque también lo que pasó en el este fue que plantas térmicas que queman furoy, una forma de petróleo, pasaron a quemar gas. Eso es lo mismo con lo que hubiera ocurrido con Punta Catalina, que en vez de quemar carbón, iban a quemar gas natural. Pero, como dije, una tecnología de neolítico, porque lo que se trata es que un anafe, tú lo llenas de carbón, o de gas, o de furoy, para hacer combustión, calienta una olla de agua, y esa olla de agua se transforma en gas, que es vapor de agua. Ese vapor de agua es que mueve la turbina, y la turbina, que es una energía mecánica, porque mueve aspas, pasa a un generador, y el generador convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Tan sencillo como eso. Una cosa, Enrique, vamos a suponer, en este caso, yo lo más que puedo hacer es suponer, ¿no? Que hay una decisión hoy, a partir de este programa, las autoridades que tienen que ver decidieron convertir la planta a gas. ¿Cuáles son los pasos que deben dar desde el punto de vista técnico, el protocolo y además el tiempo a invertir en esa... Y el dinero, mira, nosotros, este estudio que hizo Marshall Nain de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, establece que el costo estaría entre 300 a 485 millones de dólares la conversión, incluido el gasoducto, si es que se opta por el gasoducto. Es una mejor opción, ya que está, porque cuando nosotros planteamos esto no existía puerto todavía, el puerto de Punta Catalina, donde llegan los barcos carboneros, ¿no?, que traen el carbón. Ya existiendo ese puerto, se puede pensar en una opción como es establecer una flotante. Una bombona flotante pegado al puerto, que posibilita de que no dependamos del provisionamiento de AES, porque AES realmente tiene en el país un monopolio del gas. Y el monopolio de cualquier mercancía... el mejor negocio para sus dueños son los monopolios. Sí, pero no para el que le compra. Para el que adquiere la mercancía. Para el usuario, el consumidor. Ahora habría la posibilidad de que tuviésemos, gracias a ese puerto construido, una bombona flotante que es de bajo costo, porque no es igual que si fuese en tierra, es menos costosa. Eso estaría el precio, entre 300 y 485 millones de dólares. Menos de 500 millones de dólares. Menos de 500 millones. Y además es una operación totalmente, es decir, invertir en la conversión es absolutamente rentable. Primero porque el gas le va a dar más eficiencia, es decir, es más eficiente. La quema del gas es mucho más eficiente que la quema de carbón. Y por tanto más económico, va a hacer que la vida útil de las plantas sea mayor, porque el carbón tiene fecha de vencimiento para el 2030. El gas un poco también tiene fecha de vencimiento, pero de dejarse de usar por parte del mercado, que es alrededor del 2050 el gas, pero el carbón es 2030. Y por otro lado, es totalmente recuperable esa inversión. Con 2 años, eso solamente para que el público tenga idea, con 2 años que se deje de usar carbón en Punta Catalina, hay un ahorro de cerca de 600 millones de dólares. La mitad prácticamente. Más que lo que costaría en 2 años. Eso tomando en cuenta, porque el mantenimiento que exige una planta de carbón es muy costoso.
Primero por el manejo de la ceniza, la compra de cal viva para precisamente manejar los gases, para limpiar lavar los gases ácidos, todo el sistema que hay que reemplazarlo del sistema de seguridad del aire, eso hay que renovarlo permanentemente, y un filtro cuesta $75 millones. Un complejo de filtro, las mangas. Con esas explicaciones, Enrique, algún técnico, porque aquí hay que reconocer algo, no importa, tú abandonaste en un momento determinado los hábitos que hubiera tenido mucho más crédito en un sector en este país. Pero eso hace muchos años. Bueno, pero ya yo tengo 6 hijos. Bueno, pero no importa. Y todos mayores de edad. Entonces, hay que a veces decir que aquí sí, alguna gente me llaman como irrespetuoso cuando un faldú habla, y es refiriéndome precisamente a quienes tuvieron la responsabilidad de nuestra formación, yo mismo y todo, pero aquí hay de gente que hablan, y no importa lo que hablan, las planas completas de los medios hacen eco, pero cuando una persona que de alguna manera no es una persona de bajo perfil o crea una cuestión. Y no está vinculado a un poder fático. Exactamente. Que es soldado raso. El soldado raso, entonces ahí hay una serie de... Se pone en duda la autoridad de su opinión. Pero la ciencia, por suerte, y la verdad, no depende de la autoridad. Pero nos cuesta hasta llegar ahí. Aceptar que alguien que no se le confiere una autoridad una opinión un acertijo Sí. Pero la verdad es que el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático ha tenido la suerte de estar muy bien asesorado por compañeros solidarios a nivel internacional. Por ejemplo, primero en este estudio que se hizo sobre la conversión de carbón a gas de Punta Catalina en el año 2015, tuvimos nada menos que a uno de los científicos más brillantes de los Estados Unidos, asesor de múltiples cortes de justicia, de Supremas Cortes a nivel de todo el mundo, en materia ambiental. Y después hemos tenido norteamericanos, expertos en energía, la asesoría en las opiniones que hemos dado, sobre todo en los costos de los combustibles. Es decir, nosotros estamos muy actualizados, no yo, el comité, muy actualizado con respecto a los temas energéticos, porque tenemos contacto permanente con todo el movimiento climático mundial, en el cual participa la comunidad científica. Si en este momento hay un lugar donde la ciencia está empoderada, es en el cambio climático. Ese es nuestro espacio. Y nosotros estamos dentro de la comunidad científica internacional. Con los últimos datos, con las últimas informaciones en términos del clima, pero también en términos de lo que produce el cambio climático, que es la quema de fósiles. Es decir, y una buena parte de los fósiles que se queman es para generar electricidad. Sí, pero hay algo que me queda todavía la inquietud. ¿Qué tiempo tomamos para hacer esa conversión? Sí. Y además, se supone que hay que sacar la planta de servicio para hacer el cambio. Hay opciones. Miren, hemos estado discutiendo con las autoridades municipales de la provincia y los legisladores de la provincia, junto con el comité que está llamando a licitación para obtener una empresa que ofrezca la asistencia de operación y mantenimiento de Punta Catalina. Hemos estado discutiendo con ellos, con el ingeniero César Sánchez. Y la opción de cambio tendría una duración entre 1 año y 2 años, promedio 1 año y medio. Si tomamos en cuenta la conversión que se ha hecho de las generadoras a Furoy en San Pedro de Macorís, en la región este,
ellos les costó alrededor de ese tiempo, alrededor de 1 año y medio. Ahora, lo más conveniente del punto de vista de la salud y de los impactos negativos que sufre la provincia por la quema de carbón de Punta Catalina, lo ideal sería que mientras no se haga la conversión, las plantas estén apagadas. Porque hay un costo que es el dinero, pero también es un costo irreversible, que son los daños, el pasivo ambiental que genera Punta Catalina, pero también los daños en la salud de la gente, que pueden ser irreversibles. Aceptada esa opción de que tenemos que sacarla de servicio, ¿cuál es la alternativa de que esa energía, que obviamente se va a dejar de generar, entonces se convierta en un déficit que también nos crearía una situación? Pero también nosotros, los afectados y sus representantes, estaríamos de acuerdo en negociar. Claro, eso puede ser que dispare un poco los costos y puede ser que lleve un poco más de tiempo, de que mientras, como Punta Catalina, como el público sabe, está compuesta por 2 plantas, por 2 unidades, que son 2 plantas, más o menos independientes, ¿no? Aunque tengan una misma chimenea, nada más se ve una chimenea, pero son 2 plantas, con sus 2 calderas. Lo que pudiéramos hacer un calendario que mientras una planta se esté convirtiendo, la otra esté operando. No es lo mejor del punto de vista de la salud y del ambiente, pero es una opción. Y va a tomar un poco más de tiempo, porque no es lo mismo hacer la misma operación simultáneamente en 2 unidades que hacer una primero y otra después. Pero de todas maneras, si se ve que es factible desde el punto de vista económico, yo creo que podríamos negociar eso. De hecho, estamos tratando de llegar a un acuerdo con la Presidencia de la República, porque yo creo que nadie discute ya que hay que cambiar a gas a Punta Catalina por los daños ambientales y en salud. Y además por la proyección de que el carbón tiene una vida útil en el mercado hasta el 2030. Se dice que el tema de decidir tanto carbón como gas había producido un choque de intereses económicos. Efectivamente. Ante esa situación hablaremos un poquito de eso, pero primero vamos a una pequeñita pausa. Muy bien, muy bien. Señor director. Señores, yo debo confesar aquí con Enrique de León, amigo de muchísimos años, a veces no hemos fajado, sí. Nunca. Digo fajado discutiendo. En términos de las ideas. Sí, discutiendo. Porque claro. Ya yo dije al principio que yo no estaba convencido de la conversión. Pero yo debo confesar una cosa, que tuve 2 o 3 batallas que debieron haber sido más, porque yo fui parte de la decisión que fuera a gas inicialmente, pero me doblaron el brazo, y debo confesar incluso que tuve una especie de asesoría que lo hacía convencido de que el gas era mucho mejor, pero además me permitía ganarme algunos chelitos, porque había un tema que yo dominaba si era de gas. Entonces yo tenía el doble interés, el interés preservacionista por un lado y el interés también de ganarme los centavitos por el otro. Es decir, eso certifica... Lo cual es totalmente legítimo, es tu trabajo. Eso certifica mi convicción militante de que yo quería que fuera a gas. Pero lamentablemente la guerra económica y los intereses, pues obviamente se impusieron del lado más fuerte. Y termino diciendo lo siguiente. En un encuentro casual con el entonces presidente de la República, me refirió en Monte Plata que yo pensaba sobre, después de la polémica que se decidió la planta a carbón,
Entonces yo le dije... Una conversación con Luis Abinader. No, con el presidente Danilo Medina. El anterior. El anterior, exactamente. Entonces le dije, bueno, el presidente, él me preguntó qué yo pensaba sobre ello. Yo digo, presidente, yo creo que hay que buscar la forma de darle energía al país, y si se ha decidido esa situación, bueno, habría que aceptarla. Lo mejor era el gas. Pero ahora yo tengo una protesta más en ese sentido. Y me dijo, ¿cuál? Bueno, sencillamente que debimos hacerla en un terreno propio, no en un terreno propiedad pública, claro. Y uno de los... expropiar el terreno privado. Y uno de los asistentes, amigo tuyo, no voy a mencionar el nombre, pero sé que es muy amigo tuyo desde la época de infancia, inmediatamente me quitó el presidente de lado y todo ese tipo de cosas. Ojalá. Sí, ojalá. Y todo. Ahí terminó la conversación. Bueno, quería hacer esa anécdota. Sí. Mira, mucha gente vio más la importancia de solucionar el déficit eléctrico que el tema del combustible. Era un momento que todavía no se tenía tanta conciencia en el país del cambio climático. Y si por una razón nosotros nos opusimos al uso del carbón, además de su impacto negativo por su contaminación letal que afecta a la salud y al medio ambiente y al sistema productivo, una de las razones principales es porque el carbón es un gran emisor de dióxido de carbono, que es uno de los gases que produce el calentamiento global, que es la causa del cambio climático. Entonces la mejor manera de resolver el cambio climático es dejar de quemar fósiles, especialmente para producir electricidad o producir energía. Pero en el momento en que se inició la construcción de Punta Catalina, ese nivel de conciencia no existía. Incluso nosotros participamos en las discusiones de 3 años del pacto eléctrico. Y esas discusiones del pacto eléctrico supusieron un retroceso con respecto a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo puso en el centro de una legislación y del desarrollo del país la sustitución de los fósiles importados por energía renovable, con la finalidad de reducir la generación del cambio climático. Ese es un mérito de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso se revirtió en el 2012 con la entrada de la administración de Danilo Medina, que echó a un lado esa ley a unos días de haberse aprobado. Es decir, esa ley nació muerta porque Danilo Medina la echó a un lado y comenzó con el proyecto de Punta Catalina a carbón, que en vez de reducir la huella de carbono, es decir, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono del país y de otros gases de efecto invernadero, lo que hizo fue incrementar eso, aunque hubo gente que en ese momento justificó el uso del carbón de Punta Catalina, incluso ambientalistas, diciendo que el carbón Punta Catalina en concreto era un mecanismo de desarrollo limpio, lo cual es un absurdo, porque el carbón es sucio, no hay carbón limpio. Entonces, por esa razón, caló mucho un argumento que fue una mentira, una mentira grosera de Rubén Bichara y de todo el gobierno, que dijo que sí, que efectivamente lo mejor era el gas natural, pero que el país no tenía acceso al gas natural, que el país no tenía forma de poder... Eso fue lo que determinó y bajó la guardia. Eso fue una mentira, porque apenas... Pero nadie se encargó de desenmascarar esa mentira. Nosotros lo intentamos. Lo que pasa es que tuvimos en contra 150.000 millones de pesos, que fue el dinero que gastó la CDE en hacerle propaganda a Punta Catalina. Nosotros sin un solo centavo. En ese caso éramos los David contra Goliat. Lo que pasa es que la verdad es muy eficiente. Una gotica de verdad contrarresta, es un antídoto a un barril de mentira.
Y hoy en día se sabe, ya está aceptado que eso era una invención, una mentira, porque a pocos kilómetros de Santo Domingo existía todo el gas que necesitaba Punta Catalina y sobraba. Es apenas, es decir, los requerimientos de gas que tendría Punta Catalina no llega ni al 4% de la capacidad que tiene AES en Andrés de descarga. Tanto gas tiene que todos estos años AES ha estado reexportando el gas que recibe hacia Centroamérica y a otros puntos del Caribe. Sí que es una... claro, mucha gente se tragó la mentira, claro, sobre todo porque la dijo hasta el propio presidente. Nosotros, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, tuvimos dos encuentros importantes en medio de ese tiempo. Un encuentro fue con la Embajada Norteamericana, que nos confirmó que ellos habían ofrecido gas al país y que incluso habían llevado a Rubén Bichara a Estados Unidos a ponerse en contacto con suplidores de gas. Pero la otra entrevista que tuvimos muy importante fue con AES, que nosotros nos reunimos con la gerencia de AES, y AES efectivamente nos reiteró que tenía el gas suficiente, que incluso que si le daban la concesión, era una proyección de ellos, un planteamiento que pienso que le hicieron al propio presidente de ese entonces, ellos estaban dispuestos a sufragar el costo del gasoducto desde Boca Chica, de Andrés, hasta Baní, hasta Catalina, que son unos kilómetros antes de Baní, a cuenta de ellos, siempre y cuando eso hubiera sido un ahorro de $100 millones. Siempre y cuando le dieron la concesión. Pero claro, y que es válido, porque hay otra cosa, y uno de los problemas, aunque no es el caso que quiero tratar, uno de los grandes problemas son las famosas licitaciones amañadas, las famosas no, yo creo que aquí no hay una licitación que se haya hecho con el librito. Siempre hay un candidato en la manga. En este caso yo he querido ser conservador, no tan diablito como pero tú. Bien, alguna habrá que se habrá hecho por el librito, pero generalmente aquí las licitaciones, sobre todo las internacionales, en esta materia de electricidad, siempre hay una baraja en la manga. En la manga. Enrique, el tema de la ceniza. El tema de la ceniza es un tema más grave de lo que aparenta. La gente no se da cuenta porque es un mal acumulativo y se va acumulando. El tema, alguien hablaba de el enterramiento de la ceniza, pero es algo prácticamente imposible, sobre todo porque la zona donde está el manto freático no lo permite. Es muy alto, el agua brota a la superficie. Exacto. En esa zona. Y Marco, es una tierra de primera calidad. No es una pena lo que están haciendo ahí, pero es una tierra comparable a la de Moca. Así es. Sí, es una cosa increíble. Y además con una cantidad de agua que es nada despreciable, porque es tierra de calidad con mucha agua. Ahí deberá haber una explotación intensiva, no una planta de carbón, ni tampoco los cultivos que tienen los vicini, que es caña. La caña no necesita de esa agua, aunque ellos han diversificado y tienen una finca de mango orgánico, que se le dañó. Con Punta Catalina, claro, ellos han sido resarcidos muy generosamente, lo cual no ha ocurrido con sus vecinos que han sufrido el mismo daño. ¿Qué ocurrió finalmente con el 1,000,000 y pico de metros cuadrados que es la propiedad? O sea, lo que... bueno, tú sabes, Marco, que el país supo que ese terreno era de los vicini por nosotros. Nosotros tuvimos que litigar alrededor de 2 años
para que finalmente el Tribunal Constitucional ordenara que se nos diera la información y los documentos sobre la propiedad de esas tierras. Y eso obligó a que la CDE y la familia Vicini, CAEI, que es la sigla de la empresa que los representa, hicieran un acuerdo de arrendamiento. Es un acuerdo de arrendamiento realmente muy lesivo para el país. Finalmente el Estado compró esas tierras. ¿Compró o permutó por deuda? No, dio dinero. Yo no sé si habrá incluido deuda, pero pagaron dinero. No sabemos exactamente la cifra. Nosotros no hemos tenido acceso al... Bueno, pero también... Pero hablan de 5 millones de dólares. Bueno, también... Pero eso no lo podemos confirmar con documentos en la mano. Bueno, de todas maneras, claro... sin embargo... déjame decirte que si se concreta el anuncio que hizo Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, esta semana misma, de que Punta Catalina va a ser pasada a un fideicomiso. Eso nosotros ya en enero lo dijimos públicamente y se lo notificamos oficialmente, formalmente, directamente al presidente del CES, del Consejo Económico y Social. Ese fideicomiso está formado por las familias oligárquicas del país, los Vicini, que hicieron una canasta de 1.200 millones de dólares, que siempre será de ellos, porque esa es la figura del fideicomiso. El sector privado, cuando aporta, ese dinero es suyo, no es del Estado, es de ellos, permanece como propiedad del aportador. Están los Vicini, están los Estrella, que también estuvo vinculado a la construcción de Punta Catalina, junto con Terminón y Odebrecht. Está el Grupo Linda, cuyo principal accionista es Félix García, y están los RICET, entre otras figuras menores. Ellos, a cambio... Y hay algunos bravitos, pues no lo dejaron entrar. Exacto, y otros que no quisieron entrar, que no tuvieron por lo menos la decencia de decir, no, yo no me presto para eso. Entonces ellos ponen esa canasta, y en esa canasta se colocan las acciones de Punta Catalina, por un valor menor de lo que realmente se ha invertido ahí. Es decir, ellos poniendo en banco 1.200 millones de dólares van a recibir una propiedad de 4.000 millones. Y además los 1.200 millones que ellos están aportando no se va a invertir en las plantas, ni es capital en Punta Catalina. Es un fondo separado. Y a cambio de haber hecho eso, ellos son los responsables, los dueños de la fiducia, es decir, de la empresa que luce propietaria de los activos de Punta Catalina. Enrique, nos quedan algunos minutos y como el ansia de saber en el caso de sentido común quiere aprovecharte en varias cosas, porque el tiempo que tú has estado en todo esto te certifica con la autoridad suficiente sobre el tema. En la ignorancia que nos caracteriza a muchos profanos que tratamos a veces de hacer y pensar cosas y decirlas por un atrevimiento nato de nuestra naturaleza, el sentido común ha pensado y ha proclamado la conveniencia de que el Estado Dominicano, mediante todo una demostración legal frente a la situación, llamara a la población, a la gente que tiene algún poder de inversión, que tienen depósitos a intereses de un 4, un 5% en los bancos, que podría crearse un mecanismo para que la gente invierta en el sector eléctrico. Y en ese caso tiene mucho más beneficio, dado cuenta de que se dice el costo de producción y el costo de venta tiene un gran margen. Entonces la gente
podría, si siente garantía, invertir en el sector eléctrico sin la necesidad de que los grupos tradicionales sean los dueños de todo. Bueno, nosotros propugnamos por la democratización del sector energético, eléctrico, y una buena solución sería apoyar este tipo de iniciativas para la energía renovable, porque la energía renovable tiene es de fácil acceso, porque tú puedes generar electricidad poniendo paneles solares en el techo de tu casa. Nosotros incluso hemos estado discutiendo con un sector del cooperativismo, del movimiento cooperativista del país, que tiene capital ocioso, de que debieran incentivar por ellos mismos o a otros a base de préstamos de ellos, del capital que ellos tienen, para establecer generación eléctrica por fuentes renovables como es el sol y el viento, que tiene de fácil acceso y precisamente en Europa quienes tenían y han tenido la generación eólica han sido los granjeros, es decir, gente que están en el campo y han invertido su ahorro en los molinos. Y la planta solar, es decir, sobre todo la generación solar a base de paneles solares, es asequible a todo el mundo, porque el capital inicial es pequeño. Bueno, Enrique, de verdad que nos resta darte la gracia por toda esta ilustración, en muchos sentidos nos ilustra, porque desde hace tiempo tenemos inquietudes, pero son inquietudes muy empíricas. Aquí hay gente que sabe, pero se queda callado, porque manejar el conocimiento es manejar también capitales. Por ejemplo, detrás de mí va un programa que se llama Momentum, que sabe muchísimas cosas, pero a veces no la restringe, porque saber es tener un gran capital, y a ese programa le interesa tener el dominio sobre la base del conocimiento, sobre todo el conocimiento técnico. A lo mejor él te invite en alguna ocasión para seguir hablando de estos temas, porque principalmente la oposición en muchos casos de este país está basada en el desconocimiento. Y ojalá que la gente entienda que primero, antes que discutir o fijar posición, debe buscar ilustrarse, como en este caso. A partir de ahora yo tengo una posición totalmente diferente en torno a la conversión de las plantas Punta Catalina de carbón a gas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos televidentes, sencillamente que nos mantengan siempre en sintonía, porque tenemos ocasionalmente, para decirlo así con toda sinceridad, programas como el de hoy. A mi juicio, la satisfacción que tenemos es aportar a ustedes siempre cosas positivas a través de esta pequeña tribuna. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.